Todo lo que ha creado Dios, alce su voz para cantar. Aleluya, aleluya, dorado y brillante sol, y luna de plateada luz. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Ligera brisa o vendaval, nube que cruza el cielo azul. Alabadle, aleluya, Rozando y bello amanecer, tranquilo y calmo anochecer. alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Rugiente y tempestuoso mar, arroyo alegre al correr. Alabadle, aleluya, oh fuego ardiente abrasador, que da calor a nuestro hogar. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Todas las cosas adorar, con humildad al Creador. Alabadle, aleluya, todo lo que ha creado Dios. Alabe al soberano Rey. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Alabadle, aleluya. Qué bendición poder contar con la presencia de Dios en esta mañana, en esta madrugada, y también con la presencia de cada uno de mis hermanos en esta iglesia virtual del Ministerio de Lluvia Tardía. Hemos sido bendecidos con un hermoso tema y vamos a continuar con esa bendición en la siguiente sección donde estamos estudiando el origen de nuestra existencia, la razón de nuestros orígenes. Todo está contemplado, lo que creemos en el libro de Génesis. Qué bueno es Dios, que nos dejó su santa palabra para que fuera el mejor manual de vida de nosotros, los seres humanos, no los cristianos, de todos los seres humanos. Vamos entonces, también saludamos a los hermanos que están en YouTube, en vivo, estamos en vivo en YouTube. Y a los que están en Zoom, los 33 hermanos que están conectados. Bienvenidos a esta parte tan importante que es el estudio de la Santa Palabra de Dios. Vamos entonces a aprovechar dos momentos especiales de oración. El momento de alabar a Dios, recordemos, no es pedir, no es desviarnos, la mente concentrada en alabar a Dios y en confesar nuestros pecados. Para eso tenemos la oportunidad de pasar a grupos reducidos donde contaremos con una compañía de oración, así que le demos el privilegio a la persona que se presente y que haga la oración de alabanza y la otra de confesión. Mientras acá, en la sala principal, vamos a ser acompañados por la hermana Ali y la hermana Alcira, para que ellas dos dirijan esta parte de alabanza y de confesión. Luego regresamos a la continuidad de la programación. La hermana Ari tiene la oración de alabanza. Hermana Ari, buenos días.
Muy buenos días, hermana Yoja. Dios te bendiga. Amén, hermana Ali. Hermoso tema que tuvo nuestro hermano. Sí, Em, realmente sí. Bueno, vamos a hacer la oración de alabanza. Dios bendiga a todos los hermanos presentes y tomemos el Salmo 148 que nos dice exaltación a la creación para que alabe a Jehová. Nos dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los nuestros maridos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra. Qué hermoso es leer los salmos donde nos damos cuenta, Señor, que toda la creación te alaba. Entonces, nosotros como seres humanos, Señor, que somos de tu creación, que somos esa obra, eh, somos ese tesoro, Señor, que tú has puesto aquí en esta tierra, eh, debemos de alabarte en cada momento, Señor. Escudriñar tu santa palabra, perfeccionar nuestro carácter cada día más y más para seguirte adorando, glorificándote, Señor, porque eh, tú nos mandas a, a que creamos en ti, a que nos perfeccionemos cada día más, que te tengamos en primer lugar, porque somos esas lucientes estrellas, Señor, que tú nos mandas a que te adoremos, Señor, y que todo lo que hagamos eh, lo digamos a ti, Señor, para aceptar tu voluntad, Señor, porque deseamos estar conectados siempre con usted, mi Padre bueno, y así seguirte alabando, cantarte alabanzas en todo momento, porque la vida de un cristiano es gozo, alegría, así vengan las adversidades, eh, tengamos ese momento de, de gozo con el Señor. Oh Amén. Padre, quédate en cada momento con nuestros hermanos y danos siempre esa bendición para seguirte colocando en primer lugar. Todo esto, Señor, lo hacemos para honrarte y darte la gloria. En los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Seguimos conectados con el trono de la gracia, nuestro Dios. Y en esta ocasión venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado ante ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, que somos humanos, Señor, que podemos fallar de un momento a otro, Señor. Reconociendo que de pronto nuestras falencias, nuestros pecados, nuestras agresiones han sido voluntarias o tal vez de manera involuntaria hemos fallado, Señor, con nuestras acciones, con nuestras palabras,
siguiendo nuestros propios caminos, Señor, en lugar de seguir los tuyos. Por eso venimos en esta mañana con un corazón contrito y humillado ante ti, a pedirte que nos des el perdón de nuestros pecados. Hoy queremos sincerarnos contigo, Señor, para que tú, que eres el Dios de amor, el Dios de perdón, nos laves más y más de nuestra maldad, como lo dice tu palabra, porque tu palabra es la verdad y nos limpies de nuestro pecado. Crea en nosotros, Señor, un corazón recto dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas, porque prometiste que pese a que fallamos, Señor, tú nos limpiarás de toda injusticia y de toda maldad. Oh Dios, tú eres grande, eres digno de temor, que cumples tu pacto de amor con los que te amamos, Señor. También lo cumples con los que te hemos fallado, Señor, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Por eso, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, lávanos de nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad, Señor. A ti, Señor, debemos nuestra justicia. No nos dejes en vergüenza, Señor. Danos tu misericordia y perdona nuestros pecados. Restaura ese gozo que hay en nosotros, Señor, y líbranos del mal. Padre, aquí venimos, Señor, como estamos. Ya tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro andar, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros planes, nuestros proyectos, Señor. Lo malo que ya hemos hecho de ti, delante de ti, Señor, no lo tengas en cuenta. Oh Dios Padre Celestial, en esta congregación estamos personas, Señor, que te amamos también a ti. Por eso venimos arrepentidos, haciendo ese compromiso de no caer en los mismos pecados, Señor, en las mismas falencias, Padre. Que nos dé fuerza, nos dé fortaleza y que tú y tu ángel siempre estén ahí presentes al lado de nosotros, Señor, para que cuando los momentos de tentación lleguen a nuestra vida, tú nos ayudes y nos apartes de todo mal y de todo peligro, Señor, y no podamos caer en los mismos errores. Oh Dios Padre, nos arrepentimos, venimos con un corazón contrito a elegir hacer el bien, Señor, y apartarnos del mal, Padre. Quédate con nosotros, quédate en este ministerio y en cada hogar aquí representado. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mis hermanas Alcira y Alice, por dejarnos en la presencia de Dios. Ahora le doy la bienvenida a mi hermano Daniel Borja. Hermano Daniel, bienvenido. Él es anciano del Distrito de La Paz en la Iglesia Central de nuestro distrito, La Paz, y también durante algún tiempo fue anciano de la Iglesia de Villanueva. Hoy tiene el privilegio y la bonita tarea de de presentarse delante de nosotros con el capítulo 29, un hermoso tema acerca de Jacob sirve a Labán por sus dos hijas, por Raquel y por Lea. Voy a pedirle al Espíritu Santo, voy a ungir para que lo unja y pueda presentar este mensaje. Oremos, ¿sabe? Amado Dios, nuevamente, Señor, tu pueblo aquí reunido. Te agradecemos por la bendición del Espíritu Santo, por tu santa palabra, que al abrirla en esta mañana, Señor, puedas usar como instrumento poderoso a tu siervo, Daniel, y él pueda hacer una bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Amén. Señor, por tu presencia y por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Johanna, buenos días. Buenos días, hermano Dios, Daniel.
Dios le bendiga a usted, a su familia y a toda la familia de Lluvia Tardía. A la hermana Clara, quien me contactó ya hace más de un mes y medio. Y a cada uno de los miembros y líderes del ministerio, sobre todo de este día, los martes. Un gusto saludarlos, mis hermanos, en el amor de Jesús. Un abrazo. Muy interesante el tema de Kenny. Si todavía está conectado, aprovecho por aquí para saludarlo, a él y a su familia. Un joven que conocimos también desde muy pequeño. Creció ahí en la iglesia de Villanueva y nos gozamos de verlo andando fiel en los caminos del Señor. Bien, en esta mañana nos corresponde el capítulo 29 del libro de Génesis. Y yo quiero leerlo una sola vez y luego haremos las aplicaciones diferentes, ¿no? Así que si usted tiene su Biblia allí, vamos a ubicarnos. Génesis capítulo 29 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 29 exactamente. Dice el texto: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se juntaban allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: hermanos míos, ¿de dónde sois? De Harán somos, respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Volvió a preguntar. Sí lo conocemos, respondieron. Está bien, insistió Jacob. Muy bien, dijeron los pastores. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Él dijo: es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentadlas. Ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel, alzó la voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió a dar la noticia a su padre. Cuando Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: ciertamente eres hueso mío y carne mía. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me vas a servir de balde? Dime, ¿cuál ha de ser tu salario? Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob 7 años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. Un día dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque se ha cumplido el plazo para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar y ofreció un banquete, pero sucedió que al llegar la noche tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob, y Jacob se llegó a ella. Labán dio además su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues
me has engañado? Labán respondió, no es costumbre en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Así lo hizo Jacob. Cumplió aquella semana y él le dio a su hija Raquel por mujer. Asimismo, Labán dio a su sierva Bila, a su hija Raquel por criada. Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Hasta esta parte vamos a trabajar hoy, este capítulo. Mis hermanos, este es un capítulo lleno de muchas lecciones, de muchas enseñanzas diferentes en diferentes aspectos de la vida. Pero sobresalen algunos que vamos a tocar, por lo menos algunas 10 lecciones tal vez vamos a alcanzar a tocar. Lo primero que quiero enfatizar aquí es que Dios en su sabiduría, en su providencia, anticipa las cosas. Y Dios había profetizado cuando Rebeca, madre de Jacob e Esaú, concibió. La Biblia dice en el capítulo 25 que los bebés reñían, los fetos reñían allí en el vientre. Y ella angustiada dijo, si es así, si van a empezar peleando mis hijos desde el vientre, ¿para qué vivo? No tiene sentido mi vida si voy a tener 2 hijos y desde el vientre van a comenzar a pelear. Y dice la Biblia en el versículo 23, Génesis 25, 23, que consultó al Señor. Y Dios le dijo que 2 naciones habían en su vientre, 2 pueblos que se dividirían desde el principio, desde su mismo vientre iban a nacer, iban a estar divididos. Uno sería más fuerte que el otro, pero el mayor iba a servir al menor. Ahí está todo. Y Dios lo profetizó con mucha anticipación. Un día, andando la vida, los niños crecieron. La Biblia dice en lo sucesivo que Esaú fue cazador. Le gustaba ir al campo con su arco, cazar. Y su padre le gustaba la comida que Jacob preparaba, que Esaú preparaba, porque era un excelente cocinero, chef. Se especializó, así como Kenny en la limpieza, Esaú se especializó en el guisado de la caza montés, de los animales del campo que iba y cazaba, quizás venados, quizás toda esa familia de los chivos, o quién sabe qué otra cosa cazaba. Animales limpios, por supuesto. Y amaba el padre Jacob, Isaac, a su hijo Esaú. Pero Rebeca amaba más a Esaú, a Jacob, porque Jacob era casero. Le gustaba el orden, le gustaba la limpieza, le gustaba cocinar, era dedicado a la casa. Y en esto se comenzó a ver la diferencia. Pero un día dice Génesis 25, versículo 29 al 33, que Esaú llegó cansado del campo y Jacob había preparado un potaje, un guisado, y más adelante dice el texto que eran lentejas lo que había preparado. Pero estaba tan agradable que Esaú cuando llegó y sintió ese olor agradable, tenía mucha hambre, estaba muy cansado, le dijo a Jacob, dame de ese guisado rojo que tienes allí. Y Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo, está bien, yo te doy de mi guisado si tú me das tu primogenitura. Hagamos cambio, me das tu primogenitura y yo te doy mi guisado,
porque Jacob no había sido el que nació primero, eran mellizos, pero primero salió Esaú. Y la Biblia dice en detalle que la mano de Jacob estaba trabada en el talón de su hermano Esaú. Por lo tanto, quien nació primero era el primogénito. Y ahora le está diciendo, negociemos, dame tu primogenitura y yo te doy del potaje. Y la Biblia dice que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso pues es parte de otro capítulo, solamente son detalles para que nos ubiquemos. Hasta aquí, hermanos, todo marchaba dentro del plan. Dios había dicho que el menor iba a ser superior al mayor y que el mayor serviría. Hasta aquí todo va bien, no hay ningún problema. Las cosas se están haciendo en Francalit. Tú quieres, listo, negociemos y se van dando todas las cosas. Pero las cosas comienzan a cambiar. Porque un día el padre Isaac, ya envejecido, temiendo que tal vez iba a morir pronto, aunque no murió tan pronto, murió como 30 años después de este episodio que vamos a mencionar ahora, le dijo a su hijo Esaú, quizás voy a morir, ya estoy viejo, así que ve, caza, guisa una buena presa de esa que tú sabes guisar y tráemela para comer, porque te voy a bendecir. Pero Rebeca, que estaba por allí escuchando, se acordó de lo que Dios le había dicho. Y entonces la Biblia dice que ella fue y habló con Jacob y le dijo, tu padre ha dicho esto y esto y esto. Así que vamos a organizar todo para que te presentes antes que llegue tu hermano Esaú con el guisado, tú vayas. Ya el padre Isaac estaba ciego. Y guiado por Rebeca, preparó un guisado, pero Jacob, malicioso, precavido, intuitivo, dijo, mamá, mi hermano es velludo, quizás papá me quiera palpar y yo soy lampiño. Dijo, no te preocupes, trae un becerrito, un cabrito bien tierno, le quitó las pieles y con esas pieles le forró las manos, que eran velludas, como dice la Biblia, que era velludo Esaú. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y cómo se parece la piel de un chivo, de un cabrito, a la piel de un humano? Pues al principio, cuando nació, al principio del capítulo 25, cuando nació Esaú, la Biblia dice que era velludo como una melliza, para referirse a un becerrito, perdón, a un cabrito recién nacido. Y así lo hizo. Llevó pues el guisado, se presentó y aunque su padre conocía la voz y estaba tratando de averiguar y confirmar si se trataba de su hijo, le dijo, ¿cómo es que has venido tan rápido? Pero Jacob le dijo, sí, padre, encontré la casa rápido y aquí estoy. Entonces le dijo, bueno, acércate, quiero tocarte. Y lo tocó y era velludo. Pero antes de bendecirlo, le dijo, acércate que quiero darte un beso. Pero la intención era oler su ropa. Pero Rebeca había vestido a Jacob con las ropas de Esaú. Y cuando olió, cuando se acercó al cuello y lo olió, era el olor de su hijo Esaú, de campo. Y entonces comenzó a pronunciar la bendición. De esa manera, fraudulenta, engañosa, Jacob ahora obtiene la bendición que pertenecía al primogénito. Y he aquí donde comienza el drama.
hasta haber vendido o haber comprado por un plato de lentejas la primogenitura no había problema. Pero ahora aquí comienza el drama. Ahora Jacob engaña y el resultado será engaño. Pregunto, hasta aquí, no hemos entrado aún en el tema de esta mañana. ¿Tenían que ser las cosas así? Dios había dicho que el menor iba a ser el superior o el mayor iba a servir al menor. Pero tenía que ser así con engaño. No tenía que ser así. Por supuesto que no tenía que ser así. Dios lo había dicho y lo iba a cumplir. Pero el hombre muchas veces se adelanta a las consecuencias, a las cosas, tratando de ayudar a Dios. Y como resultado, lo que trae es una cosecha de malos resultados. Bien, la ley de la compensación no se deja esperar. Ahora se enoja Esaú contra su hermano y dice que una vez muera su padre, lo matará. Va a vengar el robo que le ha hecho, porque no hubo bendición para él, por cuanto lo había vendido. Y el espíritu de la profecía dice que ya no hubo bendición, aunque la procuró con lágrimas, ya no hubo bendición. Entremos ahora sí al capítulo 29. El versículo 1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿Por qué dice que siguió su camino? Porque desde el versículo 10 del capítulo 28 se viene narrando cómo Jacob sale de su casa para ir a la tierra de los orientales. Acuerden también que ahí en el mismo capítulo anterior donde Isaac bendice a Jacob, le dice que no tome mujer de ese lugar, sino que vaya a la tierra de los parientes de su madre, a la tierra de Nacor, que vaya allá y tome mujer específicamente, le dijo, que tome mujer de las hijas de Labán, hermano de su madre. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 22 del capítulo 28 está el relato cómo emprende la huida. Y quizás la primera noche llegó a un lugar llamado Luz, la ciudad llamaban Luz, y allí se había ido ya el día, el sol había caído, y él organizó un lugar para dormir y cogió una piedra y la puso de cabecera. Mientras dormía tuvo un sueño y vio una escalera y el cielo abierto. Los ángeles subían y bajaban y al extremo estaba el Señor. Y en el sueño Dios le dijo, le repitió la bendición y la promesa que le había dicho, que le había hecho a Abraham. Se la repitió. Y le dijo, esta tierra donde estás acostados la daré a ti y a tu descendencia. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra y te multiplicarás como la arena del mar. Ahí está la promesa. En el camino, mientras iba para allá, Dios se le apareció y le confirmó esa promesa. Cuando Jacob despertó, dice la Biblia, que dijo, no sabía que este lugar era tan terrible. Es casa de Dios y puerta del cielo. Y levantó ahí un altar. La piedra que había servido de cabecera la ungió y hizo una promesa, pero también le hizo un voto y un pedido a Jehová. Y le dijo, si Jehová me acompaña por donde quiera que voy, si me guarda y me trae de regreso en paz, mi vida será para él, en otras palabras. Y de todo lo que yo gane, el diezmo apartaré para él. Dios le había hecho una promesa y ahora Jacob está haciendo también un pacto con Dios. Pero hermanos, miren que salto de un lugar a otro porque necesitamos entender el contexto para que podamos ubicarnos y comprender las lecciones preciosas que están aquí contenidas en el capítulo. No tenía que ser con engaño. Dios había dicho que su hermano mayor le iba a servir, que su pueblo sería superior. Pero él, acelerando el proceso, queriendo ayudar a Dios, se había metido en un problema y ahora estaba huyendo de su hermano, fugitivo. Pero aún
en su huida, aún habiendo cometido errores, la mano de Dios lo acompañaba. Y la presencia de Dios se hizo visible aquella noche para que Jacob entendiera que Dios lo estaba guiando. Voy a dejar una pregunta aquí que más adelante la respondemos. ¿Usa Dios las artimañas humanas, las patrañas humanas, las componendas humanas para cumplir sus designios, sus profecías? ¿Las usa? Lo vamos a ver. Así que Dios lo estaba guiando en su providencia. Y la Biblia dice en el texto que leímos que llegó Jacob a la tierra de los orientales. Y cuando llegó, lo primero que vio fue un pozo. Llegó, no llevaba un GPS, no tenía un plano de orientación, no llevaba un vaquiano o un líder o un guía que lo llevara hasta allá. La providencia de Dios lo guió. No había medios de transporte como hoy. No había brújula como la tuvieron los vikingos en el mar. Él lo guió la providencia de Dios y llegó. Y cuando vio el pozo y vio 3 rebaños que estaban cerca del lugar porque ahí abrevaban de ese pozo, se acercó y preguntó: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos dijeron: de Harán somos. Y se alegró Jacob y dijo: ¿conocen ahí en Harán a Labán, hijo de Nacor? Claro que lo conocemos. ¿Y cómo está él? Está muy bien. Mira, ahí viene su hija Raquel con uno de sus rebaños. Ahí viene. Y cuando él oyó que esta era la hija de Labán, su padre le había dicho: ve a la tierra de los orientales, a los parientes de tu madre, y pide y toma de allí mujer exactamente de las hijas de Labán. Y ahora le están diciendo, y ahí viene la hija de Labán. Y miren el detalle, cómo Jacob comienza a organizar las cosas. Él inmediatamente comenzó a organizar el escenario y le dijo a los pastores que estaban allí de los 3 rebaños: señores, es muy temprano para que ustedes recojan el ganado. Más bien, denle agua a sus ovejas y váyanse, vayan a apacentarlas todavía, pero váyanse de aquí. Él quería tener ese encuentro solo con Raquel. En su corazón había un plan. Dios y sus padres le habían dicho lo que tenía que hacer y estaba exactamente en el mismo lugar, con las mismas circunstancias, y empezaba a ver cómo se cristalizaba aquello. Y miren, dice: por favor, váyanse. En otras palabras, déjenme solo. Pero dijeron: no podemos hacerlo, porque hasta cuando no estén todos los rebaños no podremos quitar la piedra y abrevar a las ovejas. Entonces, en eso, mientras hablaban, dice la Biblia, llegó Raquel. Y cuando él la vio, quedó inmediatamente flechado, enamorado. Dijo: esta es. Y corrió, dice la Biblia, y rodó la piedra. Sacó agua, dio agua de beber al ganado, a las ovejas, y entonces se acercó, aunque quiso hacerlo en privado, se acercó y besó a Raquel. Por supuesto, jóvenes que me escuchan, no la besó como hoy besamos. La besó quizás en la frente, que era un beso respetuoso, afectuoso, pero muy respetuoso. La besó en la frente, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? Hermanos, cuando nosotros vemos cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios nos guía por su providencia, no tenemos otra cosa que humillarnos, humillar el corazón
sin ninguna altivez. Dios lo había guiado hasta ahí. Paso a paso se había cumplido todo lo designado por Dios hasta ahora. Delante de él estaba su futura esposa. Delante de él estaba aquella mujer de que su padre le había hablado, sin conocerla, sin saber. Y ahora le cuenta quién es él. Y ella corre, emocionada, corre a contarle a su padre que allá en el pozo estaba alguien. Y cuando dice la Biblia que Labán escuchó la noticia, salió corriendo, lo abrazó, le dio un beso de bienvenida y le dijo, tú eres huesos míos y carne mía, tú eres realmente mi hermano. Quédate conmigo. Y la Biblia dice que se quedó con él un mes. Quizás durante un mes pastoreó las ovejas, ayudó en todo el trabajo, le ayudó a organizar las cosas, le servía por el detalle siguiente. Cuando en el versículo 15, cuando Labán le dice, versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me vas a servir de balde? La justicia, hermanos. Los hombres de Dios somos justos. Nunca nos vamos a aprovechar de los demás. Jacob era una excelente mano de obra, un hombre dedicado, un potencial administrador de todos sus bienes, un hombre capaz, joven, dispuesto. Y Labán se había servido y se había beneficiado un mes de trabajo. Pero un hombre justo nunca se aprovecha de los demás. Siempre va a buscar que su justicia se muestre a los demás y que los demás obtengan la recompensa por su labor. Y entonces le dice, fíjame tu salario. ¿Cuál será tu salario por tu servicio? Pues no me servirás de balde por ser mi familiar. Y Jacob, que tenía en su corazón la promesa de Dios, sin pensarlo dos veces, le dijo, yo te voy a servir 7 años por tu hija Raquel. Hermano, si a usted le dan la oportunidad para que usted fije un salario por algo, que a usted le dan la oportunidad de decir cuánto se quiere ganar, usted va a fijar la cuota más alta en el menor tiempo posible. Y quizás si nos hubiesen preguntado uno de nosotros, habríamos dicho, yo te voy a servir 1 año. Pero hermanos, lecciones preciosas que tenemos que extraer de aquí. Jacob valoró con el más alto precio el bien que quería. Él, su corazón se había pegado a Raquel. Él ya amaba a Raquel. Y puso el más alto tiempo. 7 años te serviré por tu hija Raquel. Y Labán respondió, está bien, es mejor dártela a ti que a cualquier otro hombre de esta zona. Y trabajó 7 años. Y la Biblia dice en el versículo 20, así sirvió Jacob 7 años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. Miren, el hombre que realmente tiene buenas intenciones y comienza a amar a su prometida, está dispuesto a sacrificarse. Jacob estuvo dispuesto a servir desde el principio. Ya no dejó que Raquel viniese a hacer fuerza corriendo la piedra. Él quitó la piedra, él sacó el agua, él le dio a beber. Un esposo que ama a su esposa se sacrificará por ella, proveerá para ella. Dios nos mandó a nosotros a labrar la tierra y con el sudor de tu frente comerás el pan de todos tus días. Pero ella debe ser amada,
debe ser protegida, porque ella debe ser la reina del hogar, la reina, no la sirvienta, la reina. Y Jacob estaba cumpliendo desde entonces eso. Así que cuando le dicen que fije el precio, fija el más alto precio. 7 años de servicio, hermano, y le parecieron pocos días por cuanto amaba a Raquel. Pero cumplido el tiempo le dijo, bueno, suegro, tío suegro, se ha cumplido el tiempo, dame mi mujer. Y dice la Biblia, allí lo leímos, que Labán reunió a todos los vecinos, todos los hombres de aquella tierra y preparó un banquete. Y cuando se hizo de noche, ya oscuro, apagaron todas las luces, me imagino yo. Y él debía recibir a su esposa, a Raquel, y le trajeron a Lea. La Biblia dice que Jacob la tomó, durmió con ella, pero cuando amaneció el día y se dio cuenta que era Lea, se levantó quizás un poco enojado y fue a Labán y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has hecho esto conmigo? Te he servido 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Lecciones, hermanos, que estamos extrayendo. El engaño genera engaño. La ley de la compensación. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios había dicho que él sería un pueblo poderoso y que su hermano le serviría, pero no le había dicho que tenía que ser con engaño. No tenía que ser con engaño, pero él había decidido engañar. Había aceptado las insinuaciones de su madre y había engañado a su hermano. Y ahora él estaba siendo engañado. Y no solamente fue engañado esta vez. Más adelante, el texto de la Biblia dice que lo engañó 10 veces. 10 veces lo engañó. Génesis 29, 23 al 25. Labán le cambió el salario 10 veces. Y ahora, engañado, frustrado, va a reclamarle a su suegro. Y Labán le dice, es que no es así. Esa no es la costumbre en esta tierra. Que se dé primero la menor. Entonces vamos a hacer una cosa. Quédate con Lea una semana. Cumple la semana que debes estar. La semana de luna de miel. Jóvenes, si aún no se han casado, miren, el principio de la luna de miel es tan antiguo como esta misma historia. Había que estar juntos una semana. El hombre no salía de casa, el hombre no se iba a hacer ningún trabajo, estaba en casa alegrándole la vida a su esposa. Una semana, cumple la semana con ella y entonces cuando hayas cumplido esa semana, te voy a dar también a Raquel y vas a trabajar 7 años más. Ahora pagando a Raquel. Y dice la Biblia que Jacob lo aceptó, cumplió la semana y recibió a Raquel y trabajó otros 7 años por ella. Y dice la Biblia el detalle que Jacob amó a Raquel más que a Lea. La amó. Mis hermanos, cuando un hombre ama a su esposa, se va a sacrificar por ella. Y no importa lo que haya que hacer, le parecerá como poca cosa, como pocos días, como algo llevadero, porque la ama. El amor es el motivador que mueve todas mis acciones, mueve el amor y está dispuesto a sacrificarse por ese ser que ama. No va a poner un precio bajito, la va a valorar lo más alto que pueda, porque es el ser querido, apreciado, la va a proteger, la va a cuidar, la va a amar. Y eso hizo Jacob. Pero hermanos, Dios lo había dicho, se iba a cumplir, Dios lo había profetizado, el mismo Dios había dictado la profecía, la había hablado y se iba a cumplir. Pero no tenía que ser con engaño, no tenía que ser así. Sin embargo, hemos escuchado una frase que Dios es especialista en escribir derecho en renglones torcidos. Algo así, ¿no? Dice la filosofía de algunos psicoorientadores, psicólogos. Pero no es otra cosa
que Dios está dispuesto a ayudarme y a enderezar mis sendas si yo me pongo en sus manos. Aunque Jacob había cometido errores en su vida como humano, Dios no le abandonó. Dios estuvo con él durante todo este proceso y el resto de su vida. Dios lo acompañó, Dios lo guió, Dios guió todos los pasos hasta que finalmente se cumplió lo que Dios le había prometido. Lo más sufrido es lo más querido. Cuando no solamente obedecemos al Señor, sino que estamos dispuestos a sufrir si es necesario por la persona que está a nuestro lado, para protegerla, para amarla, para tenerla, para cumplir mi voto con ella. Dios pone en nosotros un amor tan puro que perdura en el tiempo y solo la muerte hace separación entre esas dos almas que se han unido por amor. Solo la muerte separó a Raquel de Jacob. Solo la muerte separó a Lea de Jacob, aunque no era la que él había elegido, la amó también y la protegió, las dignificó. Dios dirigió todas las cosas. Quedan preguntas para los jóvenes que quisieran tener la oportunidad de Jacob, que le dieran dos en vez de una. Pues la Biblia dice, Jesús vino a corregir esos errores y dijo a través del apóstol, marido de una sola mujer, porque lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Y si Dios hizo varón y hembra, no varón y hembras, sino varón y hembra, y los unió y dijo, lo que Dios están separados. Jesús, que eso sucedió en el pasado, pero no era el propósito de Dios ni sigue siendo el propósito de Dios. Marido de una sola mujer. Si somos fieles, Dios va a cumplir sus promesas y en su providencia nos va a guiar a lo largo de nuestra vida. Podemos cometer errores, hermanos, pero esos errores, si estamos en la mano de Dios, el Señor los va a tomar como asuntos que nos ayuden a entender que no es por mis fuerzas, que no son con mis métodos, que son con los métodos de Dios. El que engaña, recibe engaño. El que siembra espinas, espina recoge. Pero el que siembra justicia, justicia recoge. Y Dios lo estaba guiando. Y aunque su providencia lo guiaba, permitió que recibiera de su propia copa. Él engañó, a él también lo engañaron. Y no una vez, 10 veces fue engañado. Pero una vez fue preparado, subyugado su corazón, pagó por su acto de engaño, el Señor lo trajo de regreso a casa y será otro tema del libro de Génesis. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga y que las lecciones preciosas de este texto puedan ser aplicadas a nuestra vida y podamos seguir adelante dependiendo de Dios, poniendo nuestra vida en sus manos y permitiendo que Él dirija nuestro destino, que no seamos nosotros, sino que Él sea el que lo dirija, que nos lleve a donde Él quiere y siempre será lo mejor. Dios nos bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Daniel, por aceptar la invitación, por el mensaje de esta mañana que el Señor nos ha enviado a través de usted. En estos momentos vamos a leer las peticiones que nuestros hermanos tienen allí y le invito a que por favor nos dirija en oración final, en la Claro que oración sí, hermana. gratitud y también en la bendición final. Antes de las peticiones, también voy a recordarles, hermanos, los momentos de oración del día. Tenemos a las 12:50 del mediodía, oración por padres por los hijos y estudios del libro deseado de todas las gentes. A las 3 de la tarde, amigos de oración. Y a las 6 de la tarde, hoy martes, el encuentro con nuestra hermana Patricia Becerra, oración por los hogares, por las parejas. El día de mañana continuamos con el estudio del libro de Génesis. Tenemos sala abierta desde las 3:45 de la mañana con el reavivado repaso de la lección y consejos sobre salud mental. Así que les esperamos
Estamos también ya desde nuestro canal de YouTube, así que pueden ver este mensaje y los mensajes anteriores ingresando al canal, suscribiéndose y también les invitamos a darle like al video de hoy y todos aquellos que ustedes puedan mirar, puedan consultar. Entonces, en esta mañana tenemos peticiones de nuestros hermanos, nuestra hermana Mari por salud, Ana María también por salud de ella y sus hijos espirituales, nuestra hermana Teresa también por sus hijos y por ella, y una petición especial, María Vega por su familia, para que el Espíritu Santo toque sus corazones y acepten al Señor, y también por Miguel, que va a ser operado. Giselle pide bendiciones para todos y oración por sus amigos, familiares y vecinos para que se consagren al Señor, y por salud y vida espiritual. Rosy es por fortaleza espiritual, y nuestra hermana Ana Domínguez pone en manos de nuestro Dios el matrimonio de su hija Alejandra, que Dios sea el centro de su vida, su hijo Marco, porque vuelva a casa, y para que el Señor siga actuando en la vida de cada uno de ellos. Y también tenemos una petición en YouTube de nuestra hermana Amparo Echeverry, que pide oración por la vida espiritual de sus hijos y la de ella, que nunca se aparten de los caminos del Señor. Nos piden por Nelcy, que el Señor les bendiga y les guarde. Y las peticiones que tal vez algunos hermanos no han anotado, pero que el Señor conoce en su corazón. Le invito, hermano Daniel, que por favor nos dirija en la oración final y también, por favor, en la bendición sacerdotal. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por las lecciones preciosas que ella contiene para nuestra vida. Ayúdanos a aplicarla y a vivir cada día de acuerdo a tu santa voluntad. Pido en esta hora, Señor, escuches la oración de Mari, de Ana, de Teresa. Ellos han pedido por la salud física de su familia, pero también por la salud espiritual de sus hijos, los que tienen hijos. Han rogado, han pedido que roguemos a ti, y te suplicamos, Padre, que escuches en esta hora nuestro ruego. La hermana María Vega pide porque va a ser operado una persona cercana, tal vez su hijo. Suplicamos, Señor, escuches esta oración y estés allí con ese cirujano, con los médicos que van a operar, para que sea un éxito esa cirugía y para gloria tuya. Rocío pide fortaleza espiritual por su familia. Bendícele, Padre. Tu palabra, a través de tu sierva, dice que nunca nos pones a esperar cuando pedimos auxilio para el pecado y fortaleza espiritual. Por eso sabemos que le has dado ya a la hermana Rocío fortaleza espiritual. Ayúdale para que pueda vivir hoy sabiendo que tiene esa fortaleza espiritual. Ana ha pedido por el matrimonio de su hija Alejandra. Señor, establéceles cada día. Si tienen que hacer algunos cambios en su hogar, permite que lo puedan hacer, dale sabiduría, que puedan hacer los cambios. Pero fortalece, oh Padre, esa relación de matrimonio. A su hijo Marco también, ora por él, bendícelo y alcánzale, oh Padre, con todas aquellas bendiciones que sean necesarias para su vida. Amparo, pide por la vida espiritual de sus hijos. Escucha, Padre, a estas madres, a estos padres que están rogando por su familia. No dejes perder a esos hijos. Permite que puedan ser alcanzados por tu misericordia y tráelos de regreso a la salvación. Cuida y escucha la oración de todos los hermanos y amigos en las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, aquí en Zoom, que no se han escrito, que no hemos visto, pero ahí están los pedidos, Señor, en cada corazón que está unido en esta mañana. Escucha esa oración y conforme a tu voluntad, responde a cada alma que ha elevado esta oración. En tus manos nos ponemos, confiando que siempre respondes a nuestras humildes súplicas y que harás conforme a tu voluntad. En los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bien, el Señor dice en su palabra, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor, Dios del cielo, nos bendiga hoy, que nos llene de su gracia y que nos guíe para hacer hoy su santa voluntad. Dios nos cuide y nos bendiga. Es el deseo de este servidor y de todos los líderes de los martes en este grupo de lluvia tardía. Amén. 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 Muchísimas gracias, mi hermana Daniela, nuevamente. Esperamos próximamente también pueda acompañarnos. Saludos a la familia, bendiciones y feliz día para todos. Nos despedimos alabando el nombre de nuestro Dios. Todo lo que ha creado Dios, alce su voz para cantar. Aleluya, aleluya, dorado y brillante sol, y luna de plateada luz, alabadle. Quiete y tempestuoso